Mucha suspicacia, pocas certezas en México y establecemos contacto en la Ciudad de México con Fernando Belauzarán, diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática. Diputado, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Joely, un saludo a las Américas, qué gusto estar contigo, con tu auditorio. Igualmente, sí, saludable. Es la verdad lamentable lo que estamos pasando. Hemos dicho desde hace mucho tiempo que la guerra contra las drogas es un fracaso rotundo. Tenemos una violencia desbordada, más de 100,000 muertos en 8 años, 26,000 desaparecidos, un número incuantificable de desplazados, policías cooptadas, una tragedia tras otra, violaciones constantes y ya sistemáticas a los derechos humanos, y lo único que presumía el gobierno como logros era la detención de los grandes capos, que por cierto ni han detenido la industria pujante del narcotráfico, ni tampoco han detenido la violencia, pero eran sus logros. Y ahora resulta que el principal criminal, el más conocido, el más emblemático, el que más presumió el gobierno de Enrique Peña Nieto, ahora se fuga haciendo un túnel que es imposible pensar que lo haya construido sin connivencia oficial, sin apoyo logístico, sin la colaboración de las más altas autoridades del Estado mexicano. Es decir, aquí por ahí oí que hablaban de que lo que hace el dinero, pues sí, lo que hace la industria del narcotráfico, que tan ricos hace y que tan poderosos hace a los cárteles, pues logra hacer esto, y esta es una pues fuga. Para mí, pues sí dicen hollywoodesca, pero yo creo que también se explica por la corrupción, la connivencia, la descomposición, la debilidad del Estado que ha generado esta fallida guerra contra las drogas. Sí, diputado, quisiera preguntarle, había una acusación por parte de un exfuncionario de la DEA respecto a la presunta financiación hacia la campaña del ahora presidente Enrique Peña Nieto. Y justamente en este contexto de corrupción que vive México, ¿podría tener algún sentido, podría cobrar fuerza este tipo de imputaciones contra el mandatario o miembros de su gabinete? Sí, bueno, lo que yo diría es que es obvio que el narcotráfico ha infiltrado también la política mexicana, que cuando se escaló la guerra tomaron como una decisión de seguridad para ellos de el cooptar ya sea presidentes o extorsionarlos o imponerles su voluntad o simplemente poner a los suyos. Entonces no sería extraño o raro que dinero del narcotráfico haya ido a distintas campañas, como ha sucedido en otros países. La verdad es que si algo han mostrado es que con su inmenso poder económico, gracias a la prohibición, gracias a las grandes ganancias que les genera el mercado negro, prácticamente pueden hacer todo, ¿no? Hasta esto de que se escape el reo más conocido, no por primera vez, sino por segunda vez. Es decir, ya no hay ninguna excusa. Aquí lo que vimos fue o que salta a la vista es complicidad oficial, no se puede entender de otra manera. Y bueno, lo que pasa es, insisto, esta es una estrategia que no ha dado resultados y ojalá ya la cambiemos, porque los daños que está pagando la sociedad mexicana por las violaciones a derechos humanos, por la violencia desatada, por la falta de Estado de Derecho es inaudito. Ya tenemos que buscar un nuevo paradigma y claro, investigar todo esto, porque es muy posible que el dinero del narcotráfico haya llegado a distintas campañas electorales, haya financiado distintas actividades políticas, porque pues ahora sí que está en todas partes, precisamente por el gran poder que han acumulado. Ya, diputado, para terminar y brevemente, la crisis que afronta el gobierno de Peña Nieto cruza por el tema de inseguridad, pero también la crisis que desató los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, el ejército en las implicaciones de Tlatlaya, el escándalo de la Casa Blanca, crisis en materia económica. Ahora se ha perdido la gran joya de la corona en materia de seguridad que de alguna manera encabezó el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Podrá salir a flote Peña Nieto y el PRI ante este escenario para los comicios del 2018? Se ve muy difícil, Tenemos un presidente mal evaluado, tú mismo lo mencionaste, los escándalos de la Casa Blanca y otras casas de contratistas en el gabinete, los contratos de OHL, por ejemplo, en donde se cobran hasta moches de obras que no se van a construir, etcétera. Tenemos una crisis de credibilidad, una crisis de gobernabilidad, más que de gobernabilidad, en algunas zonas sí, una crisis de legitimidad
legitimidad del sistema político y fundamentalmente del gobierno se ve difícil. Y por supuesto que es un ridículo monumental. La verdad es que no sé qué va a hacer Peña Nieto en París, pues va a ser el hazmerreír de la comunidad europea, etcétera. Va en un momento muy complicado. Yo creo que debió haber regresado él y no solo Osorio Chong a hacer frente a esta crisis. Y yo creo que ya es urgente que pensemos cómo cambiar la estrategia. Si esto no está funcionando, sí, al contrario de lo que se piensa, los cárteles son tan poderosos que hasta pueden hacer que se fugue de la prisión más segura del país, el principal criminal y más conocido, etcétera. Pues bueno, es parte de eso, ejemplifica muy bien la crisis. Yo creo que es una especie de que la historia se convirtió en fábula y la moraleja es que la guerra contra las drogas, como está planteada, no se puede ganar. Tenemos que ser más inteligentes, cambiar la estrategia y cuidar más a las personas, porque la verdad es que hay un daño a los derechos humanos sistemático, ya lo dijo el relator de la ONU, hay tortura sistemática en el país y mientras sigamos con la misma política de drogas esto va a ser difícil, pero lo que sí nos llama la atención y lo muestra muy bien la salida del Chapo Guzmán es hasta dónde ha llegado la penetración del crimen. Claro. Esto, sin connivencia oficial al máximo nivel, no sería explicable. Muy bien. Bueno, lamentable, una crisis más del gobierno mexicano. Lo están conociendo en el mundo por las tragedias, lo que pasó en Ayotzinapa, lo que pasó en Tanguato, lo que pasó en Tlatlaya, y bueno, esto... pero es en parte lo mismo, el gran fracaso de la guerra contra las drogas. Ya. Agradecemos al diputado Fernando Belauzarán por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Muy buena tarde.